Voy a tratar de escribir un breve artículo por el método que yo le llamo tripartita, que ya es un método existente, es un método que todos podemos verificar y que fue muy utilizado en ciertos ámbitos intelectuales, especialmente dentro de la iglesia. Ya ahora cada vez es menos utilizado, todavía hay algún personaje importante, como es el arzobispo Arismendi, que es arzobispo emérito de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Él todavía utiliza este método y es el método del ver, juzgar y actuar. Este método consiste en encontrar tres dimensiones distintas del pensamiento. Entonces, yo le voy a nombrar a mi breve artículo algo así como algunas ideas sobre la simbiosis entre la música y la escritura. Así se va a llamar. Voy a agrandar un poco el texto para que se pueda apreciar mejor. Ahí está bien. Algunas ideas sobre la simbiosis entre la música y la escritura. Bueno, entonces decía que son tres apartados distintos. Uno es el ver, otro es el juzgar y otro es el actuar. Es un método muy sencillo. En el ver, aquí ponemos un tanto de lo que pasa en la realidad. En el juzgar, vamos a evocar algunas ideas emitidas ya por personas o personajes que han hablado sobre esto. En concreto voy a tomar solo uno por la brevedad del video. Y en el actuar pues voy a fincar algunos compromisos. Entonces, algunos compromisos, algunas acciones. En el ver vamos a introducirlo con algo como lo siguiente. Todos sabemos esto, ¿no? Recién ha muerto Pablo Milanés. Han faltado por una parte elogios y por otra críticas.
quienes lo critican. Esta idea de iniciar con una especie de, de anécdota o de aprovechar un tema de ocasión nos tiene que llevar a algo un poco más profundo. Este es nada más, digamos, el inicio de la discusión. Recién ha muerto Pablo Milanés, no han faltado por una parte elogios y por otra críticas. Quienes lo elogian ven en él un cantante, autor e intérprete histórico, fundador, dicen quizás erróneamente, de la trova, aunque sería más bien preciso decir cofundador de la nueva trova cubana, esto porque también se considera otro que es Silvio Rodríguez como parte de esto mismo y otros más que no los voy a mencionar. Lo ven como un cantante de profundo sentimiento y timbre melodioso, y terminan exaltándolo por su trayectoria y su genialidad para componer. Aquí puedo agregar alguna idea más. Inclusive citan algunas de sus canciones. Como Yolanda, o como Yo no te pido, etcétera. Y quienes lo critican lo hacen principalmente por su filiación comunista, su aprecio, glosa y admiración por el régimen castrista y hasta por su ingenuidad y militancia con el Partido Comunista y hasta por su puesto de gobierno en algún tiempo como diputado. Y citan estos canciones como aquella que reza. Lo estoy citando de memoria. ¿Qué puedo yo decirte? No sé si es decirte o cantarte, comandante, refiriéndose a Fidel. Ya saben ustedes si el poeta eres tú. Y pues citan esto los detractores de Pablo Milanés como para decir que este que pertenecía muy directamente a este tipo de régimen, ¿no? Incluso hay otra canción, ajá, o aquella de, y lo puedo controlar acá, dice yo me quedo, refiriéndose a los que se van de la isla, y él dice yo me quedo. No me acuerdo bien de la canción, alguna vez la escuché o la escuchaba. ¿Qué casa te albergará? ¿En qué esquinas de pararte? ¿Qué barrio recorrerás para hallarte? No me acuerdo cómo dice, yo me quedo con todas estas cosas pequeñas y no sé qué más, ¿no? Exaltando la idea de quedarse en la isla, de no irse a pesar de la situación como está. Pero bueno, eh, como ven, este ya es un párrafo, pero todavía no tiene mucho que ver con lo que tratamos de decir.
Es nada más una anécdota. Entonces, aquí tengo que agregar una idea como para llegar al punto. Y el punto es este. Mm, surge la eterna discusión acerca, surge, surge con esta muerte de un artista, la eterna discusión de cómo la música puede llegar a estar al servicio de poderes mundanos o si debe servir para suscitar una experiencia meramente estética con el canto y la melodía, y se pueden aventurar muchas más críticas, especialmente a lo que hace a la música popular, por ejemplo, por su descuido de la armonía, del deprecio, ¿no? Del rebajamiento de las formas de expresión en la música, en la ejecución, en los ritmos, y hasta en el mensaje del canto. Una mala forma de expresión oral también puede combinarse con una música estridente, sin armonía ni cuidado, sino sometida al deseo del acompasamiento para invitar al movimiento del cuerpo en el baile, por ejemplo. Bueno, aquí ya tengo otro texto un poquito más rebuscado, un párrafo. Entonces espero que se vaya captando la idea. Surge con esta muerte de un artista la eterna discusión de cómo la música puede llegar a estar al servicio de poderes mundanos o si debe servir para suscitar una experiencia meramente estética con el canto y la melodía. Y se pueden aventurar muchas más críticas, especialmente a lo que hace a la música popular, por ejemplo, por su descuido de la armonía, del rebajamiento de las formas de expresión en la música, en la ejecución, en los ritmos y hasta en el mensaje del canto. Una mala forma de expresión oral también puede combinarse con una música estridente, sin armonía ni cuidado, sino sometida al deseo del acompasamiento para invitar al movimiento del cuerpo en el baile, por ejemplo. Espero que se vaya captando la idea. Ahora falta decir en esta introducción alguna cosa más, que sería el enlace para poder evocar algún autor distinto.
Em, Voy a decir, parece que siempre ha habido una simbiosis entre la música y el mensaje oral o escrito. Ya desde antiguo no faltaban poetas, cuates, poetas nada más, que entonaban gestas, aventuras y hasta epopeyas. Eran para el ámbito griego los rapsodas. Componían versos que ya de suyo estaban medidos para dar la impresión de la melodía. Y luego ya podían agregar instrumentos. Después vendrían las odas, las baladas, etcétera. Entonces, aquí ya con esta idea puede quedar más claro que hay una simbiosis entre la música y la escritura. Entonces, de una anécdota pasamos a una idea que enlaza la anécdota con una idea acerca de esta simbiosis. Y aquí llegamos al punto clave ya del ver. Pero entonces en el juzgar vamos a poner lo siguiente. En el juzgar se trata de traer pruebas o de traer referencias de alguien que ya ha escrito sobre esto en especial. Entonces podemos poner algo como lo siguiente. Sí, podremos poner que no han faltado teóricos o pensadores que buscan e identifican esta simbiosis. En México tenemos un profundo pensador que nos trae la idea de afinar y enlazar en la expresión del discurso. Nos trae la idea de afinar y enlazar la expresión del discurso la necesidad de, vamos a decirlo así, musicalizar lo que se dice. Pero para ello pide y propone encontrar la analogía
o la similitud de la expresión musical. Específicamente, a ver, no han faltado teóricos o pensadores que buscan e identifican esta simbiosis. En México tenemos un profundo pensador que nos trae la idea de afinar y enlazar en la expresión del discurso la necesidad de musicalizar lo que se dice, pero para ello pide y propone encontrar la analogía o la similitud de la expresión musical. Específicamente en el surgimiento de las sonatas y la creación de la sinfonía a partir de siglos pasados. Veamos. Y aquí voy a agregar un párrafo que ya tengo acá, previamente escrito. Esto dice así. Es José Vasconcelos. Ahorita pongo la fuente. Así. Entonces vamos a citarlo. El misterio que traduce la música, nos dice José Vasconcelos, de los sonidos, posee también otra clase de manifestaciones y es superior a todas ellas. Algunas veces la música realiza su orden estético, nos da su característica y su ley, pero no por eso deja de ser un método de expresión y no la esencia misma de lo expresado. Aquí está. Esto nos dice José Vasconcelos. El misterio que traduce la música de los sonidos posee también otra clase de manifestaciones y superior a todas ellas. Algunas veces la música realiza su orden estético, nos da su característica y su ley, pero no por eso deja de ser un método de expresión y no la esencia misma de lo expresado. Con lo cual quiere decir que la música siempre expresa algo, un mensaje, de manera especial mediante la emisión de los sonidos organizados. Ahí está. Y aquí está. Esto lo voy a copiar, pero lo voy a introducir de la siguiente manera. Vasconcelos sabe que las partes de una sonata, por ejemplo, equivalen al valor del discurso en su manifestación por partes. Pongo 2 puntos y voy a copiar. Aquí es lo que dice Vasconcelos. Aquí está. Dice, para organizar su composición, el músico se ayuda de las formas intelectuales. Sufre la influencia del tratado. En el siglo XVIII comienza a componer sonatas, piezas que constan de 3 fragmentos. Allegro, adagio, presto. Las 3 partes de la sonata corresponden a las 3 partes del discurso o del silogismo. Expresión de temas en el allegro, desarrollo de los mismos en el adagio y recapitulación final en el presto. Entonces miren, por eso elegí este texto, porque Vasconcelos está identificando 3 partes en una composición de la sonata. El allegro es la apertura, la exposición del contexto, de la situación. El adagio, que es el desarrollo, sería lo racional, la argumentación, y el presto, que es la conclusión. Entonces miren, ya tenemos una analogía. Esto, por eso lo estoy escribiendo así. En el ver está eso mismo que dice Vasconcelos para el discurso.
en el juzgar, en el ver, perdón, está lo que corresponde al alegro, ¿no? Porque ahí estamos exponiendo los temas. En el juzgar está el adagio, dice, en el juzgar corresponde al adagio, que sería la exposición de argumentos. Aquí está para mí la apelación a la autoridad, ¿no? Apelación correcta además a la autoridad. Y el presto, que sería la conclusión que vamos a ver ahorita en el actuar. Ese es el método tripartita, como ustedes pueden ver, ya incluso con la propia construcción del discurso que llevo aquí, gracias a Vasconcelos, ya podríamos establecer una cosa tan sencilla, ¿no? Entonces, para organizar, bueno, ya esto ya lo leímos y ponemos las comillas aquí. Punto. Entonces, lo mismo se nos exige con la expresión escrita en un discurso u oral, si es dicho. Ponemos, aquí me sobró una, ponemos o emitimos la exposición del contexto, la problemática o simplemente una introducción que nos debe resultar pertinente y adecuada a lo que pretendemos decir con el mensaje. Esta expresión que acabo de poner es un enlace como para tratar de finiquitar esta parte, pero me falta algo más. Todavía faltaría por establecer en qué sentido y cuál valor debe aportar una serie de ideas expresadas con la mayor belleza posible y la influencia de la sinfonía para acrecentar el valor estético de lo que decimos. Punto. Ahí está. Y aquí lo puedo poner. Esto de hecho es un solo párrafo, ¿no? Yo lo descompuse, pero me conviene dejarlo así. Con esto vamos a cerrar. Está muy largo, pero no tiene ningún desperdicio. Y así nos lo explica este filósofo mexicano. ¿Cómo nos lo explica? De esta manera. Esto lo vamos a poner mejor acá. Así. Ahí está. El lenguaje construye valores aislados, parciales, y cuando intenta ligarlos en la filosofía se ve obligado a buscar una proposición única. ¿Acaso una palabra que todo lo englobe? En ese mismo instante fracasa porque toca lo inefable. ¿Qué debe hacerse entonces? ¿Callar? No. Es mejor imitar a la música, disponer de las ideas como temas orquestales, desarrollándolas por senderos sin término y por analogías profundas. Esta es justamente la reforma que necesitan el pensamiento filosófico y la literatura. La palabra necesita volver a impregnarse de música. Ya no tornará simplificada el canto primitivo, sino que enriquecerá su complejidad con los tesoros de la moderna música. La variedad innumerable del ensayo es como tesoro de melodías dispersas. La melodía, aquí voy a borrar este número porque es el número de página de donde lo saqué, es una sucesión agradable de notas que forman sentido. El ensayo es un encadenamiento libre de pensamientos conexos. Y así como no bastaron a la expresión musical el canto llano y las sencillas composiciones melódicas de la antigua escuela, no bastan hoy la majestad y a la ambición del pensamiento contemporáneo los lineamientos desagregados del ensayo. Es hora de desarrollar en la expresión literaria la armonía
la representación simultánea, aquí falta una coma, y concorde de todas las coexistencias. Déjenme ver, sí, aquí está. Es hora de desarrollar la expresión, la armonía de la representación simultánea y concorde de todas las coexistencias. Demos al pensamiento poder sintético haciéndolo adoptar el método de la música. Ahí está. Y bueno, en el actuar ya nada más enumeramos una serie de compromisos. Si tuviésemos la intención de profundizar en el análisis de cualquier temática y la pretensión de expresar aquello con una estructura definida, contundente, agradable, estética, adornada y solvente la lógica para que nuestro mensaje sea eficaz. Bien, podríamos comenzar por identificar la analogía que existe en el orden de la sinfonía, en la música, para desarrollar las ideas. Punto. Si tuviésemos la intención de profundizar en el análisis de cualquier temática y la pretensión de expresar aquello con una estructura definida, contundente, agradable, estética, adornada y solvente en la lógica para que nuestro mensaje sea eficaz, bien podríamos comenzar por identificar la analogía que existe en el orden de la sinfonía y la música para desarrollar las ideas. Aquí vamos a quitarle esta coma. Un método tripartita donde se identifica una realidad, un fundamento y un compromiso, es el inicio de un buen escrito. Aquí porque me lo pone así, tripartito. Está bien, vamos a ponerle así. Donde se identifica una realidad, un fundamento y un compromiso, es el inicio de un buen escrito. Luego habrá de agregarse la práctica, reforzarse con el gusto y la autoexigencia de escribir algo de verdadera calidad, sin perder la unidad temática y buscando la sencillez, pero al mismo tiempo la sonoridad de lo escrito. Siempre que escribamos, pensemos en
en las partes, como la música clásica. Como en la música clásica. Según lo explicado por Vasconcelos. Eso podría ayudarnos a la armonía y la calidad o la calidez. La música tiene simbiosis con la expresión. El discurso y el pensamiento tienen mucho por aprender de la armonía, del orden y de una sinfonía. Tratemos de escribir así. Pues bien, ahí lo dejaría. Ya nada más lo voy a guardar y lo podemos compartir. Muchas gracias y espero que haya servido.